Aleluya. Padre Cristo, mis hermanos, le damos gracias a Dios porque Dios nos concede una vez más estar aquí con ustedes en esta transmisión, ¿verdad? Como lo habíamos comentado desde el día domingo, ¿verdad? Les había compartido la idea de estar compartiendo mensajes breves acerca de esta semana, ¿verdad? Que algunos le conocen como la Semana Santa o la Semana Mayor, pero es una semana donde reflexionamos acerca de lo que es la última semana de Jesús aquí en la tierra, antes de la crucifixión, antes de la resurrección. Entonces, pues el día de ayer, domingo, estuvimos hablando sobre la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, de una manera de que fue un impacto muy importante, ¿verdad? La gente, los tres grupos diferentes que había ahí, participaron consciente e inconscientemente de esta celebración. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es un suceso que pasó al día siguiente, el día lunes, en el templo precisamente. Si recuerdan, yo les había comentado el día de ayer que cuando después de la entrada triunfal a Jerusalén, dice que Jesús cuando entró a Jerusalén dice que fue al templo. Y que cuando estaba en el templo, dice que observó todo lo que sucedía ahí en el templo. Y ese verso es bien importante para lo que vamos a ver hoy y para darnos a entender el por qué Jesús entra de esa manera el día siguiente, el día lunes, regresa el día lunes, ¿verdad? El día domingo solo fue, dice que ya era noche, no dice dónde estaba parado, ni qué parte del templo estaba observando, pero sí dice que estaba observando todo lo que sucedía ahí. Y esto es lo que nos llama ahora la atención y en lo que vamos a reflexionar. Jesús estaba observando todo lo que sucedía, dice la Escritura, ahí en el templo. ¿Qué observó Jesús que lo hizo regresar al siguiente día y actuar de la manera que actuó, ¿verdad? Lo que le llamamos la purificación del templo? Es lo que vamos a estar reflexionando en esta tarde, noche. Entonces, para eso quiero que abran su Biblia, ¿verdad? Es importante que tengan su Biblia a la mano, ahí donde están sentados, ¿verdad? Y quiero que tomemos uno de los 4 pasajes paralelos, como le llamamos, o de los evangelios sinópticos que relatan los 4 este evento. Pero es Juan el que amplía un poquito más el relato, a pesar de que Juan es el que lo trata al principio del libro, porque lo trata en el capítulo 2 y Mateo, Marcos ya lo tratan en Marcos en el 11, Mateo ya del 20 para arriba. Entonces, pero Juan, aparte que es algo que trata al principio de su libro, al capítulo 2, es el que más amplía el relato de lo que sucedió en ese lugar. Unos y otros dan otros detalles, pero es lo que vamos a estar reflexionando en esta tarde. Así que su Biblia, ¿verdad? Le invito a que le abran en Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 2, verso 13, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de este escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar ahí en tu lugar. Padre Santo,
Nuevamente estamos delante de tu presencia, te agradecemos por la oportunidad de vida, por la salud que nos prestas hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Cristo maravilloso, porque tú nos permites, porque tú nos concedes, Señor, estar aquí ocupándonos en las cosas que son tuyas, Padre Celestial. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que a través de estos medios, Señor, escuchan esta palabra, que esta palabra sea de bendición para su vida, que esta palabra edifique de una manera especial su vida, que traiga fortaleza, Señor, en estos tiempos tan difíciles a su corazón, Padre Celestial. Declaro bendición, Señor, a través de esta palabra para todos y cada uno de mis hermanos. En tus manos nos ponemos declarando que sea tu palabra la que hable a través de la boca de tu siervo. En tu nombre, Jesucristo, a ti damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Quiero comenzar esta enseñanza llevándonos a reflexionar, haciendo algunas preguntas muy interesantes que podíamos tomar. ¿Cuál es el motivo? No sé si te has preguntado, ¿cuál es el motivo por el que Jesús entra y lleva a cabo esta acción que pareciera ser discordante con lo que nos ha venido predicando? Ha venido hablando acerca de un reino de amor, un reino de perdón, un reino de misericordia, un reino de justicia, un reino de humildad. Y todo eso que venimos viendo en ese momento pareciera totalmente diferente cuando vemos a Jesús entrando, volcando las mesas de los cambistas, tomando, ¿verdad?, un instrumento y echando fuera a los animales que estaban dentro del templo y diciéndoles, esta es la casa de Dios, es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y Juan dice de mercadeo. Y aquí es donde se encuentra todo, en la frase que el Señor que usa, la casa de Dios, y en qué la han convertido. El Señor, como te dije anteriormente, un día antes, el domingo en la tarde, ya noche, fue al templo. Y la palabra que a mí me golpea en el corazón y se me hace muy interesante es cuando dice, y observó todo lo que sucedía ahí. O sea que Dios está observando lo que sucede dentro de la iglesia, lo que sucede dentro de nuestro corazón, nuestra vida. El Señor observa todo lo que está sucediendo. Él no está indiferente a la vida cristiana que tú llevas. Él no está indiferente a la vida cristiana que llevamos como iglesia, lo que hacemos. Tal vez pensaremos en un momento, pues es que es lo mismo evangelizar, no evangelizar, orar, no orar, ayunar, no ayunar, leer la Biblia, no leerla, servir a Dios o no servirle. Es algo, es lo mismo. O sea, pierdes todo concepto de que Dios está siempre observándote. Pero Dios siempre está al tanto de todo lo que sucede. Todas las cosas que tú haces, Dios está observándolo. Entonces, encontramos aquí que Jesús había observado lo que pasaba en el templo. Y todo lo que pasaba en el templo, por referencia al día lunes que llega al templo, observamos que lo que estaba sucediendo es que dentro del templo había algo que no le agradó al Señor. Había una situación que no le agradó al Señor, y Él llega y saca del templo a todos los vendedores. Recuerda que estos hombres eran parte de la vida del templo. ¿Sí? No eran alguien ajeno, era algo normal que hubiera vendedores en el templo y que hubiera cambistas en el templo. Era algo que ellos ya habían adaptado. Cuando hablamos del templo, estamos hablando de lo más sagrado en ese entonces, lo más sagrado para el pueblo de Israel. El templo representaba el orgullo nacional del pueblo judío. Cuando tú hablas del templo de Dios o escuchamos hablar del templo de Dios, normalmente viene a nuestra mente o asimilamos el templo judío, el templo de Jerusalén, a un templo como el que nosotros tenemos, a un templo grande donde caben 1000 personas, donde caben 2000 personas. Era un templo grande, donde era un auditorio para 10,000 personas, lo más grande que podemos imaginar.
Pero cuando realmente estudiamos la palabra de Dios, la historia judía nos habla de que el templo medía 30 acres. Cuando yo empecé a investigar acerca de cuánto medía cada acre y cuánto era en metros cuadrados, me sorprendí, la verdad, lo que decía, lo que representa en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque 30 acres aproximadamente son 220,000, por ahí encontré 221,000 metros cuadrados, lo que 121,000, perdón, 121,380 metros cuadrados. Ese era el espacio que ocupaba el templo. Estamos hablando del patio, estamos hablando del lugar santo y estamos hablando del lugar santísimo, de las tres partes que componían el templo. Entonces, como en el templo el ritual era ofrecer sacrificios animales de diferentes, depende del sacrificio, era normal que hubiera animales, claro que no adentro en el lugar santísimo ni en el lugar santo. Los animales estaban en algún atrio, ¿sí? En diferentes partes, porque el templo pues era muy grande, era demasiado grande. Me sorprendía que dicen algunos escritores que era tan enorme, tan grande, que había piedras que pesaban 70 toneladas. 70 toneladas. Que para lavar la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, para lavarlo en un estanque, usaban 300 sacerdotes para poder sumergirla. Sacerdotes o levitas para poder sumergir ese velo. O sea, era algo esplendoroso, era el orgullo, era lo más grande, era decir, es nuestra catedral, es lo más maravilloso, es el lugar donde Dios se entroniza, es el lugar donde está la presencia de Dios, es donde se conecta lo divino con lo humano, es el lugar más sagrado de todo el mundo. Y ese lugar sagrado era de los judíos, y ellos se sentían orgullosos por su religión, pero más que por su religión se sentían orgullosos de la majestuosidad de su templo. Así que era un templo donde más de 1,600 sacerdotes ministraban por turnos, donde había cientos de hombres ministrando, ya sea el altar, ya sea los sacrificios. Mucha gente, era algo enorme. Gente, judíos de todo el mundo, ¿verdad? Iban hasta el templo de Jerusalén para ofrecer los sacrificios. Era por lo menos era ir 3 veces al año, a la fiesta de la Pascua, a la fiesta del Pentecostés, a celebrar diferentes fiestas entre las que ellos, ¿verdad?, celebraban la fiesta de los tabernáculos o el gran día de la expiación. Celebraciones muy importantes, así que se congregaban a ofrecer sacrificios. Pero en esta dinámica es donde se perdió la esencia de lo que se hacía, y donde empezó a haber cosas que no estaban bien y que se corrompieron, donde lo que era sagrado lo convirtieron en una manera de adquirirlo como ganancia. Usaron lo sagrado para obtener ganancia. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué es lo que el Señor vio que hacía el sacerdocio, que hacían los que se encargaban del templo, los que dirigían el templo? Bueno, vio injusticia. Eso es lo que el Señor, cuando leemos así la historia de que el Señor llegó y decimos, es que el Señor se enojó. Es que Dios se enoja también. Y miren, pero no sabemos realmente cuál es el contexto por el cual Jesús se molestó al grado de llegar, voltear las mesas de los cambistas, echar fuera los animales, sacar a la gente que se dedicaba a eso del templo. ¿Cuál era la razón? Bueno, en primer lugar, el pueblo de Israel estaba viviendo situaciones difíciles. O sea, el pueblo vivió una situación difícil porque estaba bajo el gobierno romano. Roma estaba oprimiéndolos a través de los impuestos. Pero resulta que no solo era Roma los que cobraba impuestos,
también había impuestos para el templo, más los sacrificios que había que pagar. Cuando un judío normal, Jesús sabía, como todo judío, Jesús debió de haber entrado al templo a ofrecer un sacrificio, y como todo judío debió haber entrado y a ofrecer, digamos, a cualquier animal, lo más pequeño, una tórtola, palominos, lo más barato, y debió llevarlo al sacerdote para el sacrificio. Pero también cuando Jesús practicó ese ritual judío, se dio cuenta de la corrupción que había. ¿Por qué? Normalmente voy a trasladar la escena a nuestro contexto, hablando económicamente para que comprendamos, ¿verdad? Para darme a entender, pues poder explicar lo que representaba ir a llevar un sacrificio. Supongamos que tú ganas 1,000 pesos a la semana, o vamos a irnos a un sueldo más bajo, a unos 800 pesos, que es lo que pagan normalmente, unos 800 pesos. Entonces tú decides ir al templo porque eres un judío y quieres ofrecer un sacrificio a Dios, pero llegas al templo y llevas tu animalito para ser sacrificado, o tú tienes en tu casa animalitos, los has criado, los has cuidado, has cumplido las normas de que ese animal debe ser sin defecto, y buscas el mejor animal y lo llevas al templo. Tú eres un judío, una suposición. Entonces llegas al altar y le dices al sacerdote: ¿sabe qué? Vengo a ofrecer este animalito por los pecados de mi familia, por los pecados o por esta razón. Entonces el sacerdote inmediatamente te dice: ¿este animalito es del templo o es traído de afuera? No, pues es que este animalito yo lo crié, yo lo cuidé y es un animalito perfecto. Entonces el sacerdote te decía: no puedes sacrificarlo, porque tiene que ser un animal comprado dentro del templo, porque eso nos garantiza que el animal esté criado y que no tenga ningún defecto. Entonces tú decías: oiga, pero no tengo dinero, me gano 800 pesos, no, apenas para vivir, porque tengo que pagar impuestos, tengo que comer, tengo que vestir, la educación de los hijos, y pues no tengo dinero, por eso traje mi animalito y lo cuidé. No, si no es del templo, no puedes sacrificarlo. Entonces, ¿qué hacía la persona si quería ofrecer el sacrificio? Tomaba su animalito, lo dejaba aún por ahí, y tenía que ir a comprar lo que él iba a sacrificar. Entonces ya cuando ya iba a sacrificarlo, el animal que él había comprado, que él tenía o había comprado fuera, digamos, vamos a poner un ejemplo de lo más baratito, 80 pesos. Un animal de 80 pesos, una paloma de 80 pesos. Dentro del templo esa paloma no costaba 80 pesos. Fuera sí, dentro no. Ya dentro del templo ya era diferente. Dentro del templo ya costaba 300, 400 pesos. Afuera te costaba 80, dentro del templo te costaba 350, 400 pesos, suponiendo. Estoy haciendo un promedio, no exactamente, pero para que tengas idea de lo que sucedía dentro del templo. Llegabas tú y decías: bueno, pues no voy a sacar mis ahorros, pago mis 400, 350 pesos y agarro un animalito. Llegabas tú ahí donde vendían los animales: oiga, pues vengo a comprar un animalito para ofrecer un sacrificio a Dios, porque pues mi animal no lo puedo usar, el animal que compré afuera o el que crié yo. Ah, ok, está bien, mira, el animalito te va a costar en 400 pesos, ese animalito que tú quieres. Ok, está bien. Y tú sacabas tu dinero. Entonces, cuando tú sacabas tu dinero, entonces en el momento que se lo ibas a entregar, la persona que te iba a vender el animalito a un precio 3, 4, 5 veces porque estaba dentro del templo, te decía: no, su dinero no vale aquí, ese es dinero, mire, ese es dinero pagano, ese es dinero que trae la imagen de César, y ese es paganismo, ese es idolatría. Su dinero no vale aquí en el templo. Usted no puede comprar dentro del templo un animalito que traiga con ese dinero romano pagano. Ah, ¿cómo? No. Vaya a las mesas, ahí mira, ya están unos que son los cambistas. Usted les va a dar su dinero
ese dinero pagano, y ellos le van a dar dinero del templo, de aquí que se maneja aquí adentro. Su dinero no puede ser, no tiene valor aquí. Tiene que ir, tiene que entregarlo para que se lo cambien por dinero del templo. Y tú decías, bueno, me costaba fuera 80, lo podía comprar con este dinero. Aquí me cuesta 400, pero tengo que ir a cambiar mi dinero por dinero del templo. Llegabas tú a las mesas de los cambistas y cuando llegabas te vas una sorpresa más. ¿Cuál sorpresa era la que te llevaba? Que tú llegabas a las mesas de los cambistas y cuando tú ibas oiga, vengo que estos 400 pesos que traigo porque voy a comprar un animal pequeño para ofrecerlo en sacrificio y quiero que me cambie estos 400 pesos a 400 monedas del templo. Entonces aquel hombre te decía, ok, excelente, aquí están 400 pesos, entonces van a ser 400 pesos del cambio, pero son aparte, son 200 pesos más por el cambiárselo, o sea que usted me tiene que dar 400 más 200 pesos más, porque yo aquí es el impuesto que le voy a cobrar por cambiarle una moneda que aquí no sirve, que es pagana, que es inmunda, y ahora va a tener usted dinero del templo santificado. Híjole, imagínate, de 80 pesos que tú ibas a gastar en un sacrificio, 400 que te había multiplicado el animal, y ahora 200 pesos por cambiar una moneda que era pagana, la moneda que claro que ellos utilizaban para cambiarla, para comprar, para hacer sus negocios, pero ahí en el templo no vale, y cambiarla cuesta todavía un impuesto más. Eso es precisamente, hermano, lo que Jesús miró. Eso es lo que él observó cuando llegó al templo, y como todo judío él lo experimentó. Como todo judío él lo experimentó, y él observaba lo que estaba sucediendo en el templo. O sea, ya en el templo había un negocio, ya había un mercado, pero no solamente, no que no sucediera en el templo, te digo, era normal que en el templo vendieran animales. Había gente que venía de muy lejos y no podía comprar animales. No podían durar 5 o 6 días, una semana viajando y llegar con su animal. No, porque el animal debería ser sin defecto. El problema es lo que estaban haciendo dentro del templo. Estaban robando a la gente, estaban abusando de la gente, estaban oprimiendo, porque si ya tenían un yugo, fíjate bien, si tenían un yugo con Roma que les cobraba impuestos, no sé si recuerdas, hermanos, cuando hablé de saqueo, cuando he hablado de los recaudadores de impuestos, cómo los recaudadores de impuestos, los romanos no solamente cobraban el impuesto, sino que todavía los recaudadores cobraban un extra que se iba a la bolsa de ellos. Cobraban el impuesto normal, pero había otro dinero que cobraban de más. Si el impuesto por meter una carreta era de 500 pesos, pero ¿sabes qué? Tienes que pagar impuestos y son 700. Oiga, pero que no, son 700, si no tu carreta no entra a la ciudad. Entonces los 500 eran para César, para el gobierno romano, y los 200 eran para tu bolsa. Por eso eran gente despreciada. Pero esto no solo sucedía allá afuera, en el contexto pagano, en los impuestos que imponía Roma sobre ellos, sino que esto estaba sucediendo dentro del templo, estaba sucediendo con los cambistas y con los que vendían animales. No sé si te ha pasado que a veces has vivido estas situaciones. Te lo voy a presentar como en una cosmovisión más contemporánea o en nuestro tiempo. Imagínate que yo llamo a mis hermanos en la iglesia. Voy a ponerte un ejemplo que es muy importante. Unos momentos. Voy a usar esta botella. Supongamos que esta botella es aceite que se usa aquí en la iglesia, en el templo. Es el aceite de la unción. Supongamos en un momento que yo voy a he decidido vender frasquitos de aceite. Entonces compro 10 frasquitos de aceite pequeños
Entonces yo digo, voy a orar por este aceite, lo unjo, lo santifico, y digo, este es aceite ungido, santificado, está orado por este aceite está cubierto, este aceite tiene una unción especial. Entonces lo vacío en 10 frasquitos, y otros 10, lo reparto en 20 frasquitos. Este frasquito me costó 60 pesos, es lo que me costó, pero lo he repartido en 20 frasquitos. Pero este aceite está ungido porque lo ungió el siervo de Dios, porque lo ungió el pastor, el apóstol, o como se llamen, ¿verdad? Y lo vacío en 10 frasquitos. Llego el domingo, hago una predicación y bueno, este aceite he ungido, he orado y he declarado la cobertura, la sangre de Cristo, y que Dios proteja. Y este aceite, pero este aceite, hermanos, lo vacié en 10 aquí para que ustedes unjan en su casa o le tengan en su casa. Y este aceite va a traer bendición porque es aceite ungido. Y muchos hermanos empiezan a decir, oiga, pastor, ¿cuánto vale? No, pues cada frasquito, como es aceite ungido, no es aceite como el que está en Walmart, ni como el que está en otras tiendas departamentales. Cada frasquito de aceite te va a costar 100 pesos, pero es un aceite especial. Si la botella me costó 60, 70 pesos y tengo 20 frasquitos de a 100, son 2,000 pesos con un aceite de 60. Era exactamente lo que se usaba para lucrar en el templo. Estaban lucrando con lo sacro. Es que ese aceite del templo es santo y por eso tiene un valor importante. No se puede contaminar. Este aceite no es el mismo que está en las tiendas. No, este es aceite sagrado porque es del templo, porque está ungido, porque consagrado. ¿Cuál es el problema? No, el problema no es que sea un aceite consagrado, que no consideremos que es un aceite ungido. El problema es cuando llega un momento que con esto yo hago negocio. Y Jesús observó eso, que es precisamente que estaba sucediendo en el pueblo judío, esa manera de hacer negocio con las cosas sacras. Y es lo que el Señor dijo: ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones. Ustedes han hecho de mi casa una cueva. Y es lo que lo indignó, es lo que lo molestó. Por eso llegó y no ese es el contexto. Cuando ve la injusticia de gente pobre, oprimida por la sociedad, por el gobierno, y llega a la iglesia y todavía ve la opresión en el templo, en la religión judía, al aprovechamiento por la cuestión espiritual, y ve cómo lo que está sucediendo, dice, no, esto no está bien, lo que están haciendo no está bien, y dice, empieza a echarlo fuera de aquí, porque esta es casa de oración. Hay una escritura, hay unos 4 pasajes, y me llama la atención que hay unos 4 pasajes que menciona, y dice que, y estoy hablando, es Mateo, que dice: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo, no fuera del templo. Ahí en el templo vinieron a él cojos, ciegos, y dice la palabra de Dios que él los sanó. Muchos de esos que estaban ahí iban a ofrecer un sacrificio costoso por la sanidad, para que regresara su vista, para poder caminar, para poder oír. Entonces iban y ofrecían ese costoso sacrificio y resulta que no sucedía nada. No sucedía nada. Entonces llega Jesús y hace esto y llama a los enfermos que están ahí ofreciendo sacrificio, y sin cobrar ni un peso empieza a declarar sanidad, y luz. Dice que los ciegos, los cojos fueron sanados. Entonces los escribas y los sacerdotes, o sea, los que tenían el negocio, que tenían ahí la sucursal abierta, que era la manera en que ellos vivían y cobraban el impuesto y se enriquecían, entonces vieron las maravillas, dice, que él hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, y se indignaron. Se indignaron no porque sanara a los enfermos, se indignaron por el título que le estaban dando, se indignaron por la posición. Y esto es tremendo, hermano, porque Dios estaba haciendo algo sobrenatural, sanando enfermos,
Ellos estaban enojados porque se estaba cayendo su negocio. Entonces, esta es la razón, hermanos, por la que Jesús llegó de esta manera el lunes. Porque de esta manera, recuerda que el lunes el Señor llega, le llamamos lunes de autoridad, porque llega a purificar el templo. El martes hay unas controversias bien interesantes que el Señor debate sobre si es buena una cosa, y el miércoles es el día de conflicto, porque es el día donde hay un enfrentamiento, y de ahí al miércoles empieza a bajar, jueves cuando toma la Santa Cena y el viernes. Pero todo se está preparando. Imagínate el celo de aquellos hombres, porque al final dice Juan que el Señor les dice en el libro de Juan, Él les dice en el verso 22, verso 20, dice que les dijo a los judíos: en 46 años, ellos dicen, en 46 años fue edificado el templo, y tú dices que lo levantarás en 3 días. Jesús les acaba de decir que Él iba a reedificar, que iba a tirar y reedificar el templo en 3 días. Y ellos estaban enojados, estaban molestos por lo que Jesús estaba diciendo. Oye, ¿cómo que vas a destruir el templo y en 3 días lo vas a levantar? Si 46 años duraron levantándolo, y ellos no entendían, lo entendieron posteriormente, ¿verdad? Pero no le entendían en ese momento cuando Jesús dice, Él se refería a su cuerpo, a su templo, al cuerpo, ¿sí? Se refería a la muerte y a la resurrección. Entonces esto es bien, bien importante que lo tengas en mente. Como el templo representaba lo más sacro, lo más santo, lo más sagrado para ellos se indignaron de una manera tremenda. Ellos se molestaron con el Señor Jesús porque ahora estaba atentando contra su fuente mayor de recursos, contra su orgullo. Y eso no se lo iban a perdonar. No se lo iban a perdonar porque se había metido con lo más santo, lo más sacro para Él. Entonces, debemos de reflexionar en esto. Jesús es la razón por la que pero Jesús ve injusticia. Ve a los hombres religiosos del tiempo oprimiendo a los pobres, aprovechándose de los pobres. Y él observa el domingo en la tarde, llegó y observó, y al siguiente día llegó y le dijo: ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones. Ese lugar, la casa de Dios, es un lugar donde se brinda adoración, donde venimos a glorificar al Señor. Pero ellos habían empezado a sacar ganancia deshonesta, habían hecho lo que yo podía hacer, yo puedo hacer con el aceite, pero ¿por qué no lo hago? Porque me convertiría en un ladrón, porque podría usar lo espiritual para sacar ganancias, pero sin embargo no debe de ser así, y ellos estaban aprovechando eso. Así que en esta tarde, ¿verdad?, reflexionemos en este pasaje. Si el Señor está observando tu corazón, si el Señor está observando tu corazón, ¿qué es lo que el Señor está viendo dentro de él en este momento? ¿Duda, temor, angustia? Ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, yo quiero que salga todo eso de mi corazón, que tú sanes mi corazón en este día. Esta semana es una semana de reflexión en la palabra de Dios, así que quiero elevar una oración y quiero invitarte después de esta oración para que el día de mañana nos acompañen nuevamente para seguir reflexionando en las Sagradas Escrituras. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y oremos al Señor. Padre Santo, una vez más, mi Señor Jesús, estamos delante de tu presencia agradeciéndote porque tú nos has bendecido y nos has dado la oportunidad de estar aquí ocupándonos en las cosas que son tuyas. Hoy vengo a pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Señor, por su familia, por su trabajo, Señor, que tú los bendigas, Señor, que, Señor, reprendas al devorador, Padre Celestial. Los bendigo grandemente y de una manera especial a todos y cada uno de mis hermanos. Declaro de tu bendición maravillosa, Señor, en su vida, Padre Santo. Aquellos que tienen alguna necesidad o están pasando por alguna necesidad, yo te pido que seas tú quien los bendiga, Señor, y abras puertas de bendición, Padre Celestial. Porque tú, Señor, eres el que hace llover maná en el desierto, brotar agua, Señor, de la roca. Tú eres nuestro proveedor, y yo declaro en esta hora que tú bendigas a cada una de las familias de nuestros hermanos de esta iglesia, a nuestros amigos que nos escuchan. Yo declaro bendición. Si hay alguien, Señor, que está enfermo, yo te pido ahora que seas tú quien obre en su necesidad.
que seas tú quien extienda su mano de poder sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguna enfermedad, algún problema de salud, yo te pido, Señor, que sea tu palabra dada en este momento y declaramos esa palabra de sanidad, intercedemos en el nombre de Jesucristo sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice su matrimonio, bendice su trabajo de una manera especial. En el nombre de Jesucristo yo bendigo tu vida, yo bendigo tu familia, tu trabajo en el nombre de Jesucristo y declaro que la mano poderosa de Dios siempre esté contigo acompañándote. Bendice, Señor, de una manera especial a cada una de las familias, Señor, a nuestros amigos que escuchan este mensaje, Señor, que ellos puedan abrir su corazón y puedan abrir su corazón a tu palabra, Padre Celestial. Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a concluir esta transmisión solamente invitarte. Alguien me han preguntado que si estos videos no se reproducen por YouTube, ¿verdad? Si hay una página de YouTube que se llama Segunda Iglesia Apostólica Delicias, IAFCJ. Ahí aparece el mismo logo que aparece en la página de la iglesia de Facebook. Y ahí están los videos, ¿verdad? Si quieres accesar, lo único que tienes que hacer es entrar ahí en YouTube. Le pones Segunda Iglesia Apostólica de Delicias, IAFCJ. Ahí vas a ver el logo de la iglesia, le das clic, vas a ver los videos y le das a suscribirse, a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y ahí puedes estar viendo los videos, ¿verdad? De una manera, pues, se reproduce mejor y no tienes que estar buscando en la página de la iglesia. Así que oramos por cada uno de ustedes, mis hermanos, no dejamos de interceder y bendecimos su familia y Dios los va a bendecir. Que el Señor esté protegiendo su hogar, cuídense, obedezcamos las indicaciones del gobierno, quédate en casa y sigamos adelante orando los unos por los otros y aprovecha todos estos medios para hablarle a la gente. Comparte este video para que más personas lo puedan ver y puedan escuchar el mensaje del Señor. Nos vemos mañana a 7 de la tarde, si Dios no dispone otra cosa. Dios te bendiga, mi hermano.